Ok, Brenda decía, esto es una elección inconsciente. Yo les explicaría que la vida es como una obra de teatro. Cambian los actores, pero son los mismos personajes. Entonces, si de repente tengo un papá que es exigente, perfeccionista o maltratador, yo voy a congeniar inconscientemente con un hombre o con una mujer que tenga esas características similares, porque yo aprendí únicamente a llevarme con ese tipo de personas. No sé si me entiendes, Brenda. Sí, doctor. Entonces, como es inconsciente, lo primero que debo de hacer yo como ser humano es hacer consciente esto y decir, no puede ser que yo esté repitiendo una y otra vez el mismo tipo de relación y siempre termine fracasando. Esa frase de que todos los hombres son iguales o que yo soy torcido o torcida en el amor es totalmente falso. Lo que hay es un patrón de relación que no es sano y que yo no he aprendido a identificar y no he aprendido a sanar. Entonces, de ahí que se necesite no solamente porque yo te puedo decir, no, fíjate que es que ese hombre no te conviene, es un hombre maltratador, pero si no estás consciente de eso, lo vas a justificar y vas a decir que es mentira, que es por el estrés del trabajo, por el estrés de las clases que se comporta así, pero que es muy lindo, que es muy tierno cuando te regala una flor o cuando te invita a comer. Entonces, no es consciente el individuo de lo que está viviendo. Entonces, lo primero aquí es ser consciente de lo que está sucediendo. El ciclo vital, estos jóvenes es todas las familias, no sé si ustedes vieron la película Up o Una aventura de altura, de un viejito, es de Pixar, creo. Sí, doctor. Sí. Ok, Sí, muy bien. doctor. En esa película, en los primeros 5 o 10 minutos, se está llevando a cabo todo el ciclo vital de la familia. Lo primero que hay que hacer, abandonar el hogar, el casado, casa quiere. Debo estabilizarme dentro de un trabajo para poder realizar un intento de formación de pareja. Otra parte del ciclo vital de la familia es el embarazo y parto, niños pequeños, hijos adolescentes, hijos adultos, el nido vacío y la muerte de uno de los miembros de la familia y la muerte del otro miembro que ya había sobrevivido. Tareas según fases del ciclo vital. Esto, por favor, tómenle fotografía, que esto es fijo pregunta de examen. Si le pueden tomar fotografía o si no, yo voy a tratar de mandárselos. Ok. Cuando yo decido emprender mi propia familia, yo tengo que abandonar el hogar, diferenciarme de mi familia de origen y aprender a desarrollar relaciones interpersonales, establecerme en un trabajo. Y crear una familia no significa que yo voy a tener un clon de mi familia. No, yo voy a tener mi propia familia. Cuando yo formo una pareja, debo que comprometerme para comenzar una relación y entender que yo no me estoy casando únicamente con esta muchacha o con este muchacho. Me estoy casando también con su mamá, con su papá, con sus tíos, con sus tías, con sus primos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que aprender a negociar. ¿Negociar qué? Negociar bajo qué religión nos vamos a casar, dónde vamos a vivir, qué tanto va a ser el involucramiento de esa familia o de mi familia en nuestra relación. Y tenemos que redefinir las relaciones con la familia extensa, incluyendo a la de pareja. Se recomienda
que para que o sea, al menos, si yo tengo una novia o un novio, al menos deben de pasar 2 años y medio para decidir casarnos, porque no es lo mismo ser novio que ser pareja casada. Ok, después de casados, necesitamos por lo menos 2 años y medio para poder decidir tener un primer hijo, porque así nos vamos a aprender a acoplar como pareja. Decidir incluso de qué lado de la cama voy a dormir. Y la otra parte es entre un hijo y el otro, por lo menos 2 años y medio de diferencia para que se le pueda dar toda la contención a cada uno de los hijos. Bien, en la etapa de embarazo y parto se debe dar cabida a ese niño en la familia, y lo vamos a ver en el tema de embarazo. Comenzar a ser padres mientras siguen siendo esposos, porque si dejamos de ser esposos, nos convertimos en una familia sentada en los hijos. Significa que de repente, una vez a la semana o cada 15 días o alguna vez al mes, yo voy a salir solo mi pareja y yo. ¿Para qué? Para hablar cosas de pareja, para hablar cosas de casados, sin involucrar a los hijos. Familia con niños pequeños, formar un equipo parental. Por ejemplo, Brenda con su esposo, cuando se case, de repente Brenda tiene que hacer un grupo parental, y cuando venga Camilo a pedirle permiso a Brenda y al papá, tiene que hablar con los dos. Mira, mire mamá, mire papá, yo necesito permiso para tal lugar. Ok. Cuando ya ha dado la solicitud el niño, entonces vienen los papás y le dicen al niño que se salga del cuarto de la habitación, y ellos comienzan a negociar y a hablar si se merece o no el permiso. Y cuando se haya tomado una decisión, entonces se vuelve a llamar al muchachito y le dice, hemos decidido darle el permiso por esto y por esto, o hemos decidido no darle el permiso por esto y por esto. Pero de repente, cuando viene el niño y le dice, papi Israel, deme permiso para ir al cine, vaya, pregúntele a su mamá. Si su mamá le da permiso, yo no tengo ningún conveniente. Entonces viene el niño o viene el adolescente y va donde la mamá. Mamá, deme permiso para ir al cine. ¿Ah, qué le dijo su papá? Que sí. Ah, bueno, váyase. Y de repente no fue así. Pero el niño se aprovecha de la situación. O de repente, cuando los papás no se llevan muy bien, entonces el niño o el adolescente aprovecha a poner uno en contra del otro para obtener un beneficio. Entonces se tiene que también, en la familia con niños pequeños, se tiene que aprender a negociar las relaciones con la familia extensa, incluyendo el papel de los padres y el de los abuelos. Familia con adolescentes, modificar la relación padre-hijo, permitiendo al adolescente moverse fuera y dentro del sistema. Aprender a respetar las decisiones del adolescente, siempre y cuando no pongan en riesgo su vida o la vida de otras personas. Y aceptar que van a empezar a cambiar su forma de vestir, su forma de actuar, sus palabras, su estilo de música y su jerga. La etapa de adulto y edad media de la vida, nos vamos a reenfocar en los asuntos maritales y profesionales como seres humanos, afrontar las incapacidades y muerte de los abuelos y afrontar también nuestro propio envejecimiento y mortalidad. Va a haber una etapa en la que los hijos se van a ir, contracción de la familia. Entonces vamos a tratar de mantener el funcionamiento a pesar del declive psicológico. Y la muerte y duelo es afrontar la pérdida del esposo, de hermanos y semejantes y prepararse para su propia muerte. Esto fijo sale en el examen. Bien, hay dos tipos de crisis dentro de la familia. Las crisis evolutivas, que van en función del ciclo vital familiar. La formación de la pareja, el embarazo, el nacimiento, el primer día de escuela, los hijos adolescentes, cuando los hijos se van, ese tipo de cuestiones son crisis evolutivas que toda la familia vive. Y están las crisis inesperadas. Nadie sale embarazado para que termine en un aborto o para que termine en un óbito. Nadie se casa para que a los 3 meses quede viudo. O nadie compra una casa para perderla en un derrumbe. Entonces son crisis inesperadas estas últimas. Y ambas se pueden presentar en las familias. Esta diapositiva también es importante, es de examen. 5 áreas de actividad en la tarea de salud mental
que realiza una familia cotidianamente. La primera es proporcionar salud. La primera es proporcionar salud. Aquí la familia se encarga de educar a cada uno de sus miembros y enseñar sobre la salud y la enfermedad. En este momento de pandemia, ustedes, como estudiantes de la carrera de medicina, están con la función de explicarles a sus papás la importancia de usar la mascarilla, el correcto uso de la mascarilla, cómo ponérsela, cómo quitársela, cómo guardarla, la necesidad de usar una careta, la importancia del lavado de manos y el distanciamiento social para no enfermarnos, así como otro tipo de enfermedades. Cuidar a los enfermos y toca en estos momentos. A mi edad, a mis 41 años, mi mamá ocupa cuidados, que yo le compre las medicinas o mandárselas a comprar y que ella las pague. Yo tengo que encargarme de cuidar a mis enfermos, así como me cuidaron a mí cuando estaba pequeño. Mediar la ayuda profesional, recomendar acompañar a mis seres queridos a la atención médica y hacer frente a las crisis. Y lastimosamente, algunas crisis fortalecen a algunas familias o las debilitan. Rol de la familia en la salud y en la enfermedad. La idea de las familias es proporcionar personas saludables en un ambiente seguro y emocionalmente estable. Una familia con salud mental es el producto que debe de dar. Ya lo había mencionado antes, el curso o la rehabilitación de la enfermedad dependerá de la aceptación de los miembros de la familia, que tanto se interesan por ayudar al miembro de la familia a salir adelante, principalmente en temas de adicciones, en temas de cáncer, en temas de enfermedades como la demencia, que de repente solo se queda uno de los miembros de la familia cuidando al ancianito y todos los demás se desatienden de ellos. Una enfermedad fortalece o debilita a la familia, ya lo mencioné antes. Es importante la familia como causante de la salud y la enfermedad. Es bien importante recalcar para la salud mental y emocional del niño son elementos cruciales el cariño y la estimulación materna. Las mujeres que quieren ser madres deberían de entender la importancia que tiene su rol en la vida de los niños, de cada uno de nosotros. La mujer tiene un poder extraordinario, superior a cualquier poder que tengamos nosotros los hombres. Una palabra de una madre puede convertir a su hijo en un triunfador, en una persona exitosa o en una persona fracasada. La falta de cuidados familiares produce carencias importantes y desajustes en los niños, que ya lo vimos en las heridas del alma. El aislamiento familiar de los ancianos puede provocar desde depresiones hasta abandono físico e incluso la muerte en estos adultos mayores. Bien, ya para terminar esta primera parte de la clase, las relaciones de los profesionales con las familias. Tenemos que realizar alianzas terapéuticas. Si mi mamá es la que va a consulta, tal vez mi mamá no entiende lo que el médico le está diciendo, yo puedo traducírselo o yo puedo hacer las preguntas en base a lo que mi mamá tiene. Principalmente porque a veces cuando vamos a consulta estamos nerviosos, estamos tensos, entonces necesitamos que nos oriente y que alguien esté escuchando con mucha más calma y poder entender qué es lo que está sucediendo. Nuestro trabajo consiste en brindar cuidados a la familia, porque la familia también está sufriendo. Pensemos en la familia de un paciente con depresión, en un paciente con esquizofrenia, en un paciente con cáncer, en un paciente con COVID-19. La familia también está angustiada, está preocupada. Debemos de brindar información, apoyo técnico y emocional y aprender a escuchar las situaciones y las necesidades de las familias. ¿Para qué? Para fortalecer las capacidades de la familia, atenuando sus disfunciones y facilitando su desarrollo humano. Aquí termina el primer tema del día de hoy, que es la familia. No sé si tienen preguntas o comentarios, muchachos. Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame, Jafet. Sí, en cuanto, digamos, pero ya en el caso de que una persona
no quiera, digamos, aceptar la enfermedad como tal, sea crónica, diabetes o como cualquier nombre. Y en ese caso, verdad que es muy importante el rol de la familia, hacer como una pequeña intervención y todo lo demás. Porque sí me he fijado yo, incluso creo que mis compañeros igual, han de pensar o han de también eh, darse cuenta de que a veces los familiares incluso ni se dan cuenta muchas veces de que el familiar, el hermano, el tío está hospitalizado, sino que hasta mucho tiempo después. Y eso también creo que tiende a fallar mucho en cuanto a esa unidad pues, familiar que tanto se busca, ¿va? Entonces, o sea, mi pregunta también es, eh, ¿qué, ¿qué es lo que se debería de hacer en estos casos? O sea, ¿qué recomendaciones se le daría a una familia en el caso de cómo enfrentar una enfermedad y cómo darle un apoyo a las personas que están padeciendo? Correcto, es bien interesante tu pregunta, Jafet, y es lo importante. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, creo que ya lo he mencionado, los que han sido alumnos míos en las diferentes clases, la importancia de la psicoeducación. El paciente debe saber cómo se llama su enfermedad, debe saber cuál es el tratamiento que debe de seguir, cuáles son el pronóstico de la enfermedad, los pros y los contras de recibir tal tratamiento y involucrar a la familia. ¿Y a quién podemos involucrar? No con el hijo o con el papá que hay mayor conflicto, no. Deberíamos de buscar con el que más tiene afinidad para que él nos sirva también como ojos, como oídos en cuanto al funcionamiento o al cumplimiento del tratamiento. En mi área en particular, en psiquiatría, al menos en los primeros meses de tratamiento, si yo no le miro mucha conciencia de enfermedad al paciente, le pido a los familiares que se encarguen de la administración de medicamentos, que se comprometan en la administración de medicamentos para fortalecer la adherencia. Y ya después, cuando el paciente es mucho más consciente, entonces él debe de hacerse responsable del mismo. Pero sí, la familia y buscar a los aliados, a los que sean más cercanos con el paciente para que pueda ayudarnos y darnos esa segunda mano para que el paciente se concientice en cuanto a su enfermedad. De repente con pacientes alcohólicos, con pacientes diabéticos, pues la familia tiene que involucrarse, por ejemplo, a no tener bebidas alcohólicas en su casa, a tener cuidado con la dieta, a tener cuidado con las comidas, para que el paciente no se sienta en la dificultad de que solamente él está comiendo monte o está comiendo asado y que los demás están comiendo frito. Eso también es parte de la psicoeducación que se le brinda tanto al paciente como a la familia para que puedan tener mejores resultados en cuanto al tratamiento. Y para esto se necesitaría también la participación del trabajo social y de psicología en casos en que realmente la simple intervención o psicoeducación por parte del médico pues no sea suficiente. Okay, gracias, doctor. Ok. Si no hay nadie más que haga preguntas con termino el tema de familia y vamos con el tema de embarazo. ¿Les parece? Sí, doctor. Gracias. Ok, muy bien. Bien. La vivencia psicosocial del embarazo, del parto, del puerperio. Es otro tema que a mí me parece interesante y que va de mucho de la mano con el tema de familia. Muy bien. El embarazo da sensación de feminidad, de omnipotencia e inmortalidad a la mujer. Hay algunas mujeres que tienen planeado tener hijos, ya sea a los 25, a los 30, 35 años. Hay otras mujeres que totalmente dicen que no van a tener hijos y se les respeta. Las mujeres son los únicos seres, o las hembras son los únicos seres que puedan dar la vida. Por eso se habla de omnipotencia y la inmortalidad.
Se dice que cada ser humano debería de plantar un árbol, debería de escribir un libro y de tener un hijo. Es la forma en que se perpetúa la sangre, la simiente. Al producto se le da lugar en el mundo afectivo de la familia. Cuando es hijo deseado, se le abren las puertas y se empieza a imaginar, se empieza a pensar de cómo va a ser ese niño, qué es lo que va a surgir, si se va a parecer al abuelo, al hermano, al tío, al papá, a la mamá. Entonces se le va creando un espacio en el mundo afectivo. Se empieza a pintar el cuarto, se empieza a pintar con colores de niño, azules o rosados, dependiendo, etcétera, etcétera. Y cuando pensamos en un embarazo, se piensa en una triada: embarazo, parto y nacimiento. Nadie está pensando en un aborto, nadie está pensando en un óbito. Todos estamos pensando en que al finalizar un embarazo va a ser un niño sano. Y el padre, pues el padre también se debe de involucrar en este rol, porque el padre forma parte importante de esta tríada, mamá, papá e hijo. El papá debe involucrarse, debe participar en las atenciones prenatales, debe acompañar a la mamá a las citas con el ginecólogo, a conocer el pediatra, a cargarlo, a chinearlo, a darle el pepe, a bañarlo, porque eso va a ayudar a crear un mayor nexo. Es importante también considerar que a veces los embarazos no terminan en ese nacimiento de un hijo vivo. Entonces se ocurre un duelo perinatal. Y este duelo perinatal va a causar un duelo simbólico, porque es una pérdida más simbólica que real. Y va a ser un duelo que se va a vivir a solas porque la gente no está entendiendo qué es lo que sucede. Entonces, con esta situación del, del niño que falleció, la madre debe de recibir tanto apoyo por el padre como por la sociedad, por la familia, y reconocerlo. Es bien difícil para una madre que ha abortado o para una madre que ha tenido un óbito hospitalizarla en una área de puerperio normal y donde vea al resto de mujeres con sus niños y a la familia visitándolos y celebrando, y de repente ella no tiene nada ahí. Está esperando que le entreguen el cuerpo, o incluso no le entregaron el cuerpo porque estaba no viable o no estaba en condiciones óptimas para que la familia lo pueda sepultar. Entonces esto va a traer un duelo patológico, puede traer un duelo perinatal que puede debe ser manejado de una forma profesional. ¿Cuáles son los objetivos del embarazo? Pues tenemos dos objetivos: aspectos biológicos y aspectos psicosociales. El parto eutóxico, aunque las mujeres en labor y parto pidan cesárea, todas las mujeres o la mayoría de mujeres están en condiciones para tener un parto vía vaginal y normal. Y un nacido vivo, no les interesa si es rubio, si es chelito, si es negrito, si es colocho. A ellos lo que les necesitan es un nacido vivo y un nacido sano, que tenga sus 5 deditos de las manos y de los pies, que llore, que vea, que tenga todo su cuerpecito normalito. Es lo que les interesa a las mujeres. Nada de bebé Seteco en bebé Johnson. Aspectos psicosociales: aceptación del rol materno, que es bien importante. Hay mujeres que lamentablemente no aceptan ese rol materno y les cuesta bastante poder manejarlo. El otro es la actitud materno-fetal positiva. Si yo tengo yo como mujer que salgo embarazada, tengo una buena relación con mi pareja o con el padre de ese niño, probablemente yo voy a tener una mejor relación con ese embarazo. Pero si de repente mi pareja me abandonó, me engañó o estoy embarazada de un abuso sexual, entonces lamentablemente voy a tener una relación materno-fetal negativa como mujer. Si yo no tuve una buena madre, si yo vengo de una familia disfuncional, una madre que me maltrató, una madre que no me supo criar, entonces yo también voy a tener dificultades para poder sobrellevar este embarazo como mujer. ¿Cómo se va a crear este vínculo? Pues se crea de diferente manera. Se crea desde la planificación y conformación del embarazo. Yo voy a tener hijos a los 25 años, yo voy a tener hijos a los 32 años. Entonces, desde ahí estoy creando yo un vínculo con mi futuro hijo o con mis futuros hijos. La otra forma de crear ese vínculo es la aceptación del embarazo. Desde que sale la primera prueba de embarazo, yo puedo rechazarlo o aceptarlo. Otra forma de crear ese vínculo es con la percepción de los movimientos fetales. Si yo acepto ese embarazo, si yo me siento cómodo con ese producto, esos movimientos fetales van a ser agradables,
Puede empezar a hacer bromas y va a decir, va a ser futbolista, va a ser karateca, pero si de repente yo tengo una mala relación con ese embarazo, yo voy a sentir como que desde mi vientre se está saliendo un alien y me va a romper. Ya a partir del segundo o tercer trimestre del embarazo voy aceptando al feto como individuo, ya le estoy poniendo nombre, ya por lo general sé si es niño o es niña, entonces le voy a poner nombre, se llama Luis, se llama Pedro, se llama Brian, se llama Kimberly, por ahí. Cuando nace el bebé con el contacto físico, con el contacto visual, estoy creando también un vínculo. Y cuando me vuelvo responsable del cuidado del bebé, aún más se fortalece ese vínculo. Eso es en relación a la mujer. ¿Y cómo se crea el vínculo en relación al varón, al papá? Pues el vínculo se va formando cuando el papá ve a través del ultrasonido a su hijo. Ahí es cuando se va creando el vínculo y se fortalece con la responsabilidad con el bebé. El papá no es que ayuda, sino que comparte esa responsabilidad. Bien, se necesita hablar también de las emociones durante el embarazo y dentro del desde antes del embarazo hay un periodo preconcepcional. ¿Cuáles son las motivaciones y la actitud hacia el embarazo? Las motivaciones pueden ser muy altruistas, como por ejemplo, yo me siento plena, me siento pleno, ya tenemos una profesión, tenemos una casa, entonces vamos a tener un hijo. Pero también puede ser la motivación bastante egoísta, como para que me pase un vaso con agua cuando yo esté viejita, para no quedarme sola, para resolver y salvar un matrimonio o un noviazgo. Y tenemos que estar bien claro que un hijo no va a salvar ningún matrimonio, ni va a retener a ningún hombre, ni va a salvar ningún noviazgo. El tener un hijo no le garantiza a una mujer o a un hombre que le van a cuidar en su vejez. Y el no tenerlo no significa que no va a tener quien lo cuide. Y el futuro de las relaciones también. En el primer trimestre va a surgir la intranquilidad, el miedo. ¿Realmente estoy embarazada o no estoy embarazada? La alegría y la tristeza. ¿Tristeza por qué? Porque se va a dejar una etapa de la vida. Se deja de lado esa etapa de la vida en la cual de repente se, de repente se mueve, ya no voy a ser la hija consentida, ya no voy a poder viajar sola, ya no voy a poder echarme mis tragos, ya no puedo salir de noche porque hay que cuidar a un niño, entonces se siente como la tristeza. En el segundo trimestre ya han pasado esas náuseas, vómitos, esos mareos, esas incomodidades de las primeras 12 semanas y vuelve una sensación de tranquilidad versus intranquilidad y una satisfacción porque de repente ya conocemos el sexo del niño, ya hay movimientos fetales, ya hay mayor conexión con este producto, ya se está establecida la relación, entonces puede haber una satisfacción, ya se hacen los baby shower, todo esto, y en el tercer trimestre la ilusión que ya viene el niño, ya lo va a poder tener en sus brazos, pero también un miedo de qué va a suceder en el parto. Y ahí comienzan los fantasmas. Fantasmas de parte de la familia. Uy, mira, es que te unen, los médicos te unen, te rompen, yo sentía que se me iba, casi me muero, se me iba la vida, entonces estos fantasmas pueden aparecer. Condiciones de adaptación al embarazo. Si es un hijo deseado o es un hijo sorpresa. Si es hijo deseado, pues ya está mentalmente consciente de que va a tener un hijo y que hay que cuidarlo. Presencia o no de un compañero estable. Entonces aquí es bien importante tomarlo en consideración porque aquí el tener o no tenerlo va a repercutir en adaptarse o no al hijo. Primigesta o multigesta, pues la primera experiencia es la más difícil y la multigesta, pues no es lo mismo tener 2 o 3 hijos a tener 15 o 12. Experiencia vivida por familiares o amistades. Eso es cierto. Uy, vieras, a mi mamá sufrió bastante con el embarazo, sí te va a pasar a vos, entonces la mujer va a tener mucho miedo y puede sufrir muy difícil el embarazo, puede vivirlo muy difícil. Y la propia vivencia como hija y su relación con sus padres también es bien importante. Si yo tengo una relación con mis papás adecuada y sana, probablemente yo voy a desarrollar esa misma relación con mis hijos. Pero si de repente fue conflictiva con mi mamá, entonces yo voy a tener una mala relación con mi producto.
Hay 3 periodos críticos generadores de estrés a lo largo del embarazo. La percepción del embarazo y la confirmación del mismo cuando se suspende la menstruación, cuando de repente se hacen las pruebas, es un estrés importante para la mujer. 2, la percepción de los movimientos fetales que pueden ser agradables o desagradables de acuerdo a la aceptación del producto. Y 3, la inminencia del parto. Condiciones para una inadecuada adaptación al embarazo. Ya hablamos de las facilidades para una adecuada adaptación. Pues para una inadecuada adaptación puede ser lo contrario y vamos a agregar algunas características más. Edad menor de 18 años porque es una adolescente que no está preparada ni mental, ni psicológicamente, ni físicamente para poder recibir a un niño. Mujeres sin pareja estable o con pareja disfuncional porque es un estresor más, porque el hombre se puede ir, porque la puede maltratar, porque la puede agredir. Multigesta por las demandas que tienen los demás hijos. Descendientes de una familia que presentan miembros con enfermedades congénitas porque va a tener el fantasma y el miedo a que nazca con ese problema cardíaco, que nazca con labio leporino, que nazca con síndrome de Down, que nazca con ese problema de espina bífida, etcétera, etcétera, etcétera. Descendientes de una familia donde la relación madre-hijo es disfuncional. Esa es una inadecuada adaptación del embarazo. Y mujeres con antecedentes de patología psiquiátrica porque el embarazo puede ser protector, pero también puede ser protector, pero también puede ser un factor para descompensación. Y mujeres sin apoyo familiar. ¿Qué pasa durante el parto? ¿Se puede vivir en soledad? Así como en el hospital escuela, que los familiares se quedan en el primer piso y la mujer sube sola al 4.º piso a labor y parto. Apego precoz, además de facilitar el alumbramiento de la placenta, también se libera oxitocina que va a servir para ese apego, para ese amor, para ese cariño. La presencia de una pareja o de un familiar va a fortalecer ese trabajo de parto, va a ayudar a que la mujer se sienta más segura. Y es bien importante que la mujer conozca al equipo que va a atender ese parto. Y la cesárea, no es lo mismo una cesárea programada que una cesárea de emergencia. Todo el estrés, toda la preocupación que puede generar esa situación. Bien, ¿qué factores van a modificar el miedo durante el parto? El grado de confianza que la paciente haya desarrollado con el equipo médico. De ahí la importancia que la mujer tenga una relación con el ginecólogo y con el pediatra que lo va a atender, cosa que en el hospital materno lamentablemente no se puede dar. Experiencias previas durante los partos anteriores o experiencias de los familiares o de los amigos. Si le dicen que no, que eso todas las mujeres lo viven y vas a ver que vas a salir bien y yo para ir rapidito, pues esa mujer va a entrar con mucha más confianza. Pero de repente cuando le dicen todo lo contrario, le dicen que, que es peligrosísimo, que ellos capan de morir, entonces ahí van a tener mucho más miedo. La presencia o una ausencia de una familia va a favorecer el trabajo de parto y el nivel de tolerancia al dolor. Hay mujeres que toleran más que otras el dolor. ¿Trastornos postparto existen? Sí existen, pero ¿qué pasa? Lamentablemente no siempre son considerados como enfermedad. Suelen atribuirse a una dificultad en la capacidad de la madre de adaptarse a su nuevo rol y son subdiagnosticados por los ginecólogos o por los pediatras o por los médicos de atención primaria. ¿Y qué trastornos mentales se pueden dar en esta etapa? La depresión postparto o baby blues, que se pueda presentar en el 2 a 5 días postparto. La incidencia es variable, los síntomas son depresivos y aquí lo que ocurre es una poca interacción con el recién nacido. La mujer se descuida, no se baña, no se cambia, anda despeinada y esto es transitorio. Esto es lo más frecuente que puede ocurrir, pero cuando se normalizan las hormonas en el cuerpo de la mujer, se va adaptando a este nuevo papel, pues pueden manejar mejor la situación. Una cosa más seria es la psicosis puerperal. Aquí hay síntomas claros de depresión, como los que ustedes ya conocen, y se agrega los síntomas de psicosis. Estos se pueden presentar 10 a 14 días después del puerperio. Va a estar condicionado la depresión, va a haber psicosis, va a haber agitación y la mujer puede tener tendencias suicidas o infanticidas.
Aquí el tratamiento es específico, se debe hospitalizar a la mujer, se le debe suspender la lactancia materna al niño y el niño debe tener cuidados por otras familiares o por otras personas. Y puede pasar de que de repente la mujer ya tenía trastorno bipolar, tenía esquizofrenia o tenía depresión y el embarazo y el parto la descompensó. Bien, ¿cuáles serían los factores de riesgo del trastorno mental desarrollado en el posparto? Las dificultades en la relación de pareja, los acontecimientos familiares desgraciados, que hayan perdido la casa, que haya muerto algún familiar en fechas cercanas, las dificultades laborales o económicas, la soledad, el alejamiento de la familia, las dificultades o conflictividad con la propia madre y los problemas somáticos relacionados con el embarazo. Y ya para finalizar, ¿cuáles son las tareas psicológicas de la paternidad? El papá debe de resolver la propia ambivalencia hacia el embarazo y el bebé y debe de comprometerse en el cuidado y en las consultas prenatales. Debe establecer un apego hacia el feto. Esto se favorece con el estudio de ultrasonido y la palpación de los movimientos fetales, que el papá le hable a la barriguita cuando esté embarazada la mujer. Redefinir la identidad de hombre y de esposo, convertirse en padre, que es un tercer papel que debe de ejercer. Lograr una convicción interna de que puede velar por el bebé in útero y más tarde por su bebé una vez nacido. Dar apoyo a su compañera y preparar un nido psicológico y real para el niño y asumir nuevas responsabilidades como padre. En un país desarrollado sería importante, por ejemplo, un abordaje integral del embarazo, del parto y del puerperio. El acompañamiento del papá o de los miembros de la familia en los cuidados prenatales es bien importante. Cuidados compartidos, que el papá se comprometa al cuidado del niño, a bañarlo, a darle de comer, a darle pepe, todo esto es bien importante. Ayuda práctica, ¿por quiénes? Por las abuelas, por los que ya tuvieron hijos, por las abuelas, por las tías, por las hermanas, para enseñarles cómo se cambia un pañal, cómo se le da el pepe, cómo se les saca el aire, cómo identificar el llanto por sueño, por hambre, por dolor. Es bien importante. Y cuando estos 3 pasos no son suficientes y vemos que la familia es disfuncional o que de repente la familia tiene problemas para acoplarse a esa nueva etapa, pues hay que hacer una intervención psicosocial por enfermería, por psicología o por trabajo social. Terapia familiar para poder ayudar a estos padres a adaptarse a ese nuevo rol e incluso, si hay casos de depresión posparto o psicosis posparto, considerar la hospitalización para evitar desgracias como suicidio o infanticidio en el niño. Muy bien, jóvenes, estos son los temas que tenía el día de hoy. No sé si tienen preguntas o comentarios. Entonces, prácticamente el rol de un padre durante el momento del embarazo es como un rol de soporte hacia la ¿El dolor de pareja. qué? El papel del esposo prácticamente es un papel de soporte durante todo el embarazo. Exactamente, de soporte y de acompañamiento. Es bien importante eso. No es que va a ayudar, sino que va a compartir esa responsabilidad. Cuando yo hablo de embarazo, no sé si lo hice en esta clase, pero digo cuando están embarazados, porque así es, los dos están embarazados. Es una responsabilidad compartida. Entonces se desvela la mamá, se tiene que desvelar el papá. Se pueden turnar. Entonces, doctor, en una relación, digamos, madre soltera, donde el rol del padre no está, los otros puntos se podrían fortalecer más o... Se puede ejercer también por una madre, por un abuelo, por un hermano, por una hermana. Se necesita ese acompañamiento. De repente es madre soltera, pero quien ejerce el rol de papá es el tío o es el abuelo de este niño. Ok, no sé si hay más preguntas. Si no hay jóvenes, yo les voy a enviar los nexos, los enlaces de estas clases al grupo de